Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Ahorita, nada más que como están entrando varios, estoy aceptándolos a todos los que van entrando. Ahorita nada más empezamos, ya no que me aparezcan los que están entrando más personas. Y igual ya les compartí por ahí la presentación, creo que sí se ve, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. La semana pasada estuvimos viendo básicamente lo que fue el concepto de lo que es la administración. Vimos cómo fue su evolución, en este caso, cómo fue su etapa en la época prehistórica, en la época de la agricultura, y vimos por ahí más épocas, ¿no? En esta ocasión vamos a ver solamente como este pedacito que nos faltó, que era la administración en la Edad Media, y de ahí continuamos con lo que se llama la científica, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la administración en la Edad Media y nos dice que se caracteriza por el elemento del centralismo en el Imperio Romano, donde el rey delegó áreas a la nobleza y siempre y cuando rindieran servicios específicos, militares y financieros. ¿Qué quiere decir? Que esto, en lugar de ser como centralizado o que nada más había como este tipo de reglamentos dentro de lo que era el centro, ahora sí que en este caso de la ciudad, sino que se iba esparciendo a los demás lugares, o sea, a los que estaban en las orillas, digámoslo así. Y digamos que movimiento que se estaba haciendo en la parte central, ¿no? Donde se estaban, pues ahora sí que, digamos que las personas que mandaban en esa época, pues nada más estaban nada más en el centro, ¿no? Y no había ningún beneficio, no había ningún cambio afuera, ¿no? Aquí lo que vamos a observar siguiente es el feudalismo. Ya lo estuvimos como que viendo igual en lo que fue en las etapas, pero pues igual no vamos a de diferente manera porque aquí nos mencionan otras cosas, ¿no? Aquí nos dice que fue un régimen de servidumbre, que ya lo sabíamos. La administración se la llevaba lo que era el señor feudal, estaba basada en ejercer un control sobre la producción del siervo, y pues al final de la época, pues muchos siervos se convirtieron en trabajadores independientes. Aquí nos dice que pues formando talleres, eso ya lo habíamos visto la semana pasada, y por aquí nos dicen que trabajaban junto con sus aprendices a quienes dejaban su confianza para delegar la autoridad, ¿no? O sea, ya los propios que antes eran sirvientes y ahora eran trabajadores independientes, ya tenían personas a las quienes les delegaban su autoridad, o sea que ellos tenían, digamos que sus propios trabajadores, ¿no? Otra civilización que pasó ahí civilización en sí, etapa de la administración a la Edad Media fue la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica en esa época estaba en desacuerdo con el lucro y el comercio, ya que veía esto como algo deshonesto, dando lugar a la ética protestante difundida por Max Weber, Martín Lutero y Benjamin Franklin. Esta es una corriente que promueve la acumulación de la riqueza, entre otros aspectos. O sea, que nos menciona que la iglesia pues estaba en desacuerdo con todo, con esta práctica.
Y por aquí vemos lo que son los mercaderes de Venecia. Los mercaderes de Venecia, o su nacimiento, se debe a dos conceptos importantes, que es el de asociación y el de la comandita. El primero, que es el de la asociación, se aplicaba en negocios permanentes, en donde el propietario con mayor parte del capital, pues atraía a socios de menor capital y se decía que se asociara con ellos, igual tenía, pero esto era sobre nada más un lapso de tiempo. O sea, no iban a estar asociados pues, lo que estuviera abierta o en este caso lo que funcionara la empresa, sino solamente un lapso de tiempo que regularmente eran de 3 a 5 años y pues se podía renovar dependiendo de cómo les iba con estos socios, ¿no? Y el de la comandita se aplicaba en negocios de empresas de riesgo, donde los dueños tenían una responsabilidad limitada, surgiendo las acciones en donde los gastos y los beneficios eran proporcionales. ¿Okay? Aquí la otra era, se metían, digamos que igual socios, los dueños no tenían, pues ahora sí como que el máximo control sobre la compañía, sino era limitada su responsabilidad. Y pues aquí nos dice que los gastos y beneficios se repartían de manera proporcional. Y de ahí nos vamos a la última, que era la milicia. En la milicia, aquí lo que más se desarrolló, en este caso, fue las teorías de la administración, como el principio de la unidad de mando. Después vamos a ver como los principios de lo que fue la administración, y uno de ellos es el principio de unidad de mando, en que cada uno de los subordinados solo tenía un superior, o sea, cada persona que estaba en la milicia tenía solamente un jefe. Esto muestra una escala de jerarquía o de niveles de un mando conforme a la autoridad y responsabilidad. Entonces, a medida que iba creciendo lo que eran pues los militares, había más necesidad de delegar a la autoridad a otros niveles de la organización, o sea, iban haciendo más y más grandes, pues había más capitanes, más coroneles y más así, ¿no? Entonces se iban abriendo estos puestos de jerarquía, ¿ok? Esa sería la administración o cómo fue la administración durante la Edad Media. Ahora ya nos vamos a lo que es la teoría de la administración científica. En esta parte nos menciona a Frederick Taylor, que pues él fue el que, digamos que desarrolló estos fundamentos. Y a la administración científica también se le conoce como teoría científica de la administración o escuela científica de la administración. Nos habla sobre el ingeniero estadounidense Frederick Taylor, que fue el sustento para la constitución de la práctica administrativa. Y pues fundamentos que son los que, digamos que se basan en la administración científica. Identidad de los intereses del patrón y el obrero. Y el otro es la limitación de producción. Entonces, tenemos el estudio científico de las condiciones de trabajo y organización científica. Esos serían como los fundamentos, pero en la siguiente diapositiva vamos a ver así como más detallado cuáles serían los principios, ¿no? Que son 4, los principios de la administración científica. El primero es el estudio científico de cada elemento de trabajo. El número 2 sería la selección científica y entrenamiento del obrero. Número 3, cooperación entre administración y obreros. Y número 4 sería la distribución equitativa de la responsabilidad y el trabajo entre la administración y el obrero. ¿Okay? Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos en específico. Y por aquí nos mencionaba que Taylor, que fue el que inició este movimiento, el pensamiento de él era que la guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo y de dinero. Mediante el método científico afirmaba que el principal objetivo de la administración debe asegurar el máximo de prosperidad tanto para el empleador como para el empleado. Aquí cuando se nos refiere que al máximo de prosperidad, podríamos relacionarlo a el bien común de ambos, ¿no? El bien común de ambos y que ambos se sientan cómodos y puedan desarrollar su trabajo de la manera más adecuada. Cosa que ya les había mencionado yo anteriormente, por ejemplo, en la otra clase, les mencionaba sobre las condiciones de trabajo en las que uno pues se empieza a desarrollar tanto personalmente como profesionalmente y donde puede crecer y donde se siente a gusto, pues su producción sube, ¿no?
Vamos a ver en los 4 principios a qué es lo que se refiere cada uno de ellos. Y por aquí pues nos dice que el máximo de prosperidad no significa pues obtener grandes salarios de inmediato. O sea, en este caso el lado económico, ¿no? No se refiere a que se les pague pues mucho más dinero o así, ¿no? Sino a un desarrollo personal para trabajar eficazmente, con calidad y utilizando sus dones personales. Entonces aquí nos menciona el hecho de utilizar las habilidades de lo que son en este caso pues el empleado y donde él pues pueda desarrollarse, ¿no? Taylor también hacía una distinción entre lo que es la producción y la productividad. La máxima prosperidad es el resultado de la máxima productividad que depende del entrenamiento de cada uno, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos dice que en cuanto más se esté capacitado una persona, en este caso mayor va a ser su productividad. Consciente de la oposición entre obreros y empleadores, da la siguiente explicación. Existe una falsa creencia que un aumento de la producción traerá el desempleo. Algunos malos sistemas de administración obligan al obrero a limitar su producción para proteger sus intereses. Pues cuando él aumenta su ritmo de trabajo, el patrón se las arregla para no aumentarle su salario, ¿no? Entonces, en este caso, si él se esfuerza o hace más de lo que debería de hacer, pues no hay un, digamos, como algo que le beneficie al obrero si lo hace más rápido o si hace más piezas. No hay una recompensa, pues. Hay métodos de trabajo desastrosos que desperdician los esfuerzos de los obreros que reciben poca ayuda y pocos consejos por parte de la dirección. Y aquí sí vamos a ver en específico cada principio, a qué es lo que se refiere. Tenemos el primero, que es el estudio científico del trabajo. Y en este nos dice que debe ser realizado por un equipo de especialistas. Ese estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio de métodos de trabajo. Se definirán los procesos operativos más económicos y se establecerá la cantidad de trabajo que debe realizar un obrero colocado en condiciones óptimas. Si el obrero obtiene esa cantidad, deberá percibir un salario muy alto, ¿no? Entonces aquí lo que nos hace decir es cómo que primero se estudia la actividad que se va a realizar en cada área. Se busca el proceso que sea, pues en este caso, pues más económico y que sea óptimo. Y nos menciona también que se está como consiguiendo lo que es como un estándar de producción. Es lo que nos menciona como, digamos, no tan con esas palabras, pero sí nos da a entender como esa parte, ¿no? Selección científica y entrenamiento del obrero. Taylor recomienda una selección sistemática según las aptitudes y estima que cualquier trabajador puede resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo. Aquí nos menciona entonces que pues toda persona puede desarrollarse en algo en la empresa y también depende pues sus aptitudes, o sea, le estamos viendo durante la época primitiva y la agrícola cómo se designaban las tareas dependiendo de las aptitudes de cada persona que se desempeñaba, como era la caza, la pesca y la recolección, ¿no? Igual aquí, vuelve esa parte donde el trabajador puede trabajar en alguna área de toda la empresa, puede desarrollarse de manera óptima. Número 3, que es la unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador. Se trata de que los obreros apliquen la ciencia y ahí es donde fracasan muchos dirigentes y no los obreros, porque los primeros que no quieren cambiar sus métodos pues son ellos, ¿no? Entonces aquí lo que nos menciona es que a veces al momento de dar como su opinión acerca de, pues este proceso que yo estoy haciendo, creo que se pudiera realizar de esta manera y se hace más rápido, se hace de manera más sencilla, y al comentar como este tipo de cosas con su, digamos, como su superior, pues no los, le dicen que ese método, pues que no lo van a utilizar, que ya hay un método establecido y pues se niegan como a ese cambio, ¿no?
en lugar de probar si realmente a lo mejor el método que está proponiendo en este caso el obrero, pues sí sirva, ¿no? O sea, que sí les llega a funcionar. Número 4, que sería la cooperación entre los dirigentes y los obreros. El trabajo y la responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre lo que son los dirigentes y los obreros. Aquí hablamos como de una equidad, ¿no? En cuestión de responsabilidades, que sería la cooperación entre ambos. Identidad de los intereses del patrón y del obrero. El principal propósito de la administración deberá consistir en asegurar el máximo de prosperidad al empleador unido al máximo de prosperidad para cada empleado, ¿no? O sea, el beneficio para ambos. La mayor prosperidad permanente para el obrero unida a la mayor prosperidad para el patrón solo pueden ser alcanzadas cuando el trabajo del establecimiento se hace con el menor gasto combinado de esfuerzo humano, de materia prima. La mayor prosperidad solo puede existir como resultado de la mayor productividad de los hombres y de las máquinas del establecimiento, cuando cada hombre y cada máquina está rindiendo la mayor producción posible. Eso sería como lo ideal, ¿no? Limitación de la producción. Trabajar menos de lo que se debe, trabajar despacio, es universal en los establecimientos industriales. La producción de cada hombre y de cada máquina puede aumentar hasta el doble si se combate la lentitud del trabajo y la simulación de trabajo, y armonizando las relaciones entre patrón y empleado de manera que cada obrero trabaje lo mejor y lo más rápidamente posible bajo las indicaciones y con ayuda de dirección. Y aquí nos menciona cuando es esta parte del tiempo muerto, digámoslo así, o cuando estás realizando una actividad y hay como una cierta, digamos que tiempo en lo que tú tienes que terminar tantas piezas, digámoslo así, ¿no? Hablando de producción. Y tú sabes que a lo mejor tú terminas esas piezas en menos tiempo, que lo puedes hacer más rápido, pero no lo vas a hacer más rápido, tú lo vas a hacer en el tiempo que te está establecido, ¿no? Entonces, simulas hacer el trabajo, lo haces un poco más lento, le calculas aproximadamente que te vas a tardar ese tiempo en realizar esas piezas. Entonces, eso habla de la lentitud y de la simulación de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de que los hombres hagan lo contrario y aun cuando tienen las mejores intenciones, su trabajo se halla lejos de alcanzar su máximo rendimiento? Existen 3 causas. El sofisma es un argumento falso, ¿ok? De que un material en la producción de cada obrero o cada máquina trae como resultado que un número de hombres se queden sin trabajo. Por ejemplo, cuando por lo general hay nueva maquinaria, donde antes estaba haciendo el trabajo una persona y esa máquina lo va a hacer, pues digamos que todo el tiempo. Entonces queda como esa, digamos como esa visión de que, ay no, pues entonces si ponen una máquina me voy a quedar sin trabajo porque la máquina va a hacer mi trabajo. O sea, el trabajo que yo hacía lo está haciendo la máquina, ¿no? Y ese no sería el caso, ¿no? O sea, probablemente tú ya no vas a realizar ese trabajo porque lo está haciendo la máquina, pero te tienen que asignar a otra área donde tú te puedas desempeñar, ¿no? Los sistemas deficientes de la administración de los empleados que obligan a los obreros a que simulen trabajar para proteger sus intereses. Los métodos empíricos que se aplican en todos los oficios y que ocasionan el derroche de los esfuerzos de los empleados. Esas serían como las 3 principales causas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a la primera causa, dice: la mayoría de los obreros creen que si trabajan con su máxima rapidez, harían una gran injusticia a todo el gremio al causar la desocupación de muchos de sus camaradas. La historia del desarrollo de cada oficio demuestra que, dada una mejora, se produce trabajo para más hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, una persona trabaja con un equipo de trabajo, trabaja con otras personas, sus compañeros, y la actividad que ellos le designan la hace en menor tiempo, lo hace más rápido que sus compañeros, pues esto genera como pues el descontento, digamos, de los demás, ¿no? Porque pues podría decir, pues él lo puede hacer solo, ¿no?
¿para qué voy a tener a otros, esos 3 personas o 4 personas que están ahí con él, que no trabajan de la misma manera, ¿no? Y nos dice que pues dada una mejora se produce trabajo para más personas, ¿verdad? No quiere decir que se vayan a quedar sin trabajo, sino que pues se abren otras áreas. Segundo, la ignorancia de los patrones respecto del tiempo correcto en el que se debe hacerse tal o cual trabajo favorece la dependencia del obrero a la simulación de trabajo. Y esta simulación de trabajo proviene de 2 causas. La número 1 sería del instinto y la tendencia natural de los hombres a desocuparse y buscar la comodidad. Número 2, de razonamientos confusos nacidos de sus relaciones con otros obreros. Igual, pues, la parte pues, de no hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es por lo general? Cuando nosotros tenemos un cierto tiempo, supongamos 1 hora o media hora para terminar una actividad, podemos saber que la podemos terminar en menos tiempo y que de ese tiempo pues no hacemos nada, nos quedamos así, ¿no? Entonces, era como esta parte donde les designan un cierto de tiempo para realizar algo y ellos pueden tardarse como, ok, yo ya tengo 1 hora para, no sé, limpiar esta área y yo sé que la puedo terminar de limpiar en media hora. Entonces, la otra media hora, pues no hago nada. O sea, asimulo que estoy trabajando, pero no estoy trabajando en sí. Entonces sería como esa parte, ¿no? Tercero, el ahorro del tiempo y el aumento en la producción que se obtiene mediante la eliminación de movimientos innecesarios y la sustitución de movimientos lentos e ineficientes por movimientos rápidos solamente puede ser comprendidos después de que uno ha visto la mejora que resulta de un estudio completo del movimiento y... Por favor, no, Ferraz, ya. Ferraz. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Que nosotros no podemos como quitar, digamos que algo o mover, algunos, digamos que procesos si no lo probamos antes. O sea, si no lo probamos antes por ejemplo, aquí nos habla como de un estudio donde nosotros decimos, ok, si yo quito esta parte del proceso y pongo esta donde se hace más rápido y quito esta y lo compruebo con una persona que lo haga, entonces solamente así puedo cambiar la actividad de cómo se estaba realizando. Si yo no hago ese estudio, no hago esa prueba, pues no la puedo cambiar. ¿Ok? Y aquí en esta parte, pues ya nada más vemos cómo es que son los fundamentos y los principios, ¿no? Que fueron los que pues implementó, trajo en en la administración científica que trajo Taylor. Nada más lo vamos a como a repasar nada más. El número 1 es la identidad de los intereses del patrón y del obrero, limitación de la producción, estudio científico de las condiciones de trabajo, organización científica, y los principios sería el estudio científico de cada elemento de trabajo, selección científica y entrenamiento del obrero, cooperación entre la administración y trabajadores, división del trabajo y la responsabilidad entre la administración y el obrero, ¿no? Que esos son los últimos que estuvimos viendo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda con los fundamentos o los principios. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Y aquí lo que tenemos sería, la teoría clásica de la administración. ¿Okay? Y en la teoría clásica de la administración, acabamos de ver la teoría que es la administración científica, y en esto sería la teoría clásica de la administración. Se basa fundamentalmente en la importancia de la estructura en las organizaciones formales, sin darle consideración alguna al factor humano. Es el polo contrario a lo que son las relaciones humanas, o la teoría de las relaciones humanas. El fundador de esta teoría clásica fue el ingeniero Henry Fayol y hizo grandes aportaciones a los diferentes niveles administrativos, sistematizó el comportamiento gerencial y estableció los 14 principios de la administración y dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominan las funciones básicas de la empresa, ¿no?
Entonces aquí vamos a ver lo que son los principios. La teoría clásica surgió poco después de lo que fue la revolución industrial, debido al crecimiento acelerado de las empresas y la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Entonces, después de la revolución industrial, que fue lo que vimos, digamos, la otra clase, pues fue este auge donde se fueron formando, creciendo y abriéndose muchísimas industrias, muchas empresas. Y junto con eso, pues, ¿qué pasó? El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas produjo una complejidad en su crecimiento, digamos que la parte administrativa, ¿no? Y exigió un enfoque científico purificando que se sustituyese por el empirismo. Como la empresa de dimensiones más amplias, surgen las condiciones iniciales de planteamiento a largo plazo de producción, reduciendo la inestabilidad, la improvisación, ¿no? Entonces, al surgir estas empresas, digamos, que fueron abriéndose, pues lo que se ocupaba es ya tener un método de cómo administrar la empresa, un método que fuera, digamos que ya establecido, y ellos pudieran implementarlo para poder reducir pues toda la parte que ellos estaban, digamos que, haciendo mal, ¿no? La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones para obtener un mejor rendimiento de sus recursos y hacer frente a la competencia, ¿no? Y esto es lo mismo que sucede en la actualidad, ¿no? Hay un montón de empresas que venden básicamente lo mismo, entonces existe esa parte de lo que es la competencia, pero siempre la empresa va a buscar algo que los haga diferente a la otra compañía, que al consumidor en este caso pues les haga ver como que, ok, ¿por qué debería de comprarte a ti este producto que lo vende esta otra empresa igual? ¿Por qué te lo debe comprar a ti, no? En lugar de a la otra empresa. Entonces es esa parte donde ellos empiezan a buscar qué los hace diferentes y por qué los deberíamos de elegir. Y aquí ya veríamos lo que son los principios de la teoría clásica. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que son flexibles, se pueden adaptar a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. ¿Okay? Entonces, el número 1 es la división del trabajo. Y en la división del trabajo nos dice que para un mejor desempeño en el trabajo, la especialización es fundamental, o sea, que sea especializado. Entre más se especialice al trabajador, mejor será su eficiencia. O sea, que si entre más lo capacitamos específicamente en la tarea que va a desempeñar, en la cual se le da de manera, pues digamos que a lo mejor más natural, lo seguimos capacitando, mejor va a ser su rendimiento. Número 2, que sería la autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes. No siempre conseguirán la obediencia, sino tienen la autoridad personal, o sea, el liderazgo, ¿no? Número 3, disciplina. Los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que se rigen en la empresa. Número 4, unidad de dirección. Las operaciones tienen un mismo objetivo y deben seguir un plan. Es obligación de los departamentos asistir a los demás para lograr las tareas y proyectos que son asignados al cual, en lugar de negar la ayuda, debe existir para esto un plan coordinado, aprobado y autorizado por los gerentes involucrados. Okay. Aquí lo que podemos ver es que no es que se vayan a dividir tal vez por departamentos, sino que se puedan ayudar entre ellos o puedan compartir su conocimiento, sus ideas, para lograr, digamos, que el bien común, ¿no? Que se lleve a cabo el proyecto y que se pueda realizar, ¿ok? Esa sería la unidad de dirección. La número 5, unidad de mando. Las instrucciones sobre una operación particular son recibidas solamente por una persona. Esto lo vimos en la milicia. Entonces, cada persona, por ejemplo, el operador tiene a su jefe inmediato, que sería el jefe de línea. El jefe de línea tiene a su jefe inmediato, que sería el supervisor. El supervisor tiene a su jefe inmediato, que sería el gerente, ¿no? Digámoslo así. Subordinación de interés individual al bien común.
En cualquier empresa, el empleado debe tener una preocupación primaria por la organización. Y esto sería, por ejemplo, cuando uno labora en una empresa y a veces pues nada, vas, trabajas porque necesitas el dinero, pero no te interesa absolutamente nada o no te interesa si le va bien o mal a la empresa, ¿no? Y en este caso nos dice que pues debería tener una preocupación por la empresa, ¿no? O sea, que sea como parte de ella, ¿no? Que sea una, que al ser como este sentido de pertenencia, pues le genere esta parte de poder preocuparse por el bien de que vaya avanzando la empresa, ¿no? Remuneración, que sería la compensación por el trabajo, debe ser equitativa para los empleados como para los empleadores. Trabajos iguales, salarios iguales. Centralización. Fayol creía que a los gerentes les corresponde la responsabilidad final, pero los empleados deben tener autoridad suficiente para ejecutar adecuadamente su trabajo. Cadena escalar. La línea de autoridad es una organización, pasa en orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa, ¿no? Entonces sería como la jerarquía. Número 10. Orden. Cada individuo debe ocuparse, el cargo más conveniente para él. Y en este caso, pues decimos lo que es la parte donde buscar dónde se desarrolle mejor una persona y que esté a cargo, pues, de esa actividad, ¿no? Equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con los empleados, firmes pero justos. Y aquí en la parte de equitativos con los empleados sucede en algunas empresas que a veces pues los mismos personas de autoridad a veces tienen como preferencia con algunos empleados que con otros, ¿no? Favoritismo, ¿no? Y esa sería como esa parte, ¿no? Deben de ser amistosos con todos y equitativos con todos, ¿no? Estabilidad del personal. Para un eficiente funcionamiento en la organización, la baja rotación del personal es lo más conveniente. O sea, que no se esté saliendo el personal o esté renunciando, no haya esta rotación de personal, digamos que pues muy frecuente, ¿no? Lo mejor sería que pues con los que inicias siguieras trabajando y estuvieran varios años contigo. Iniciativa. Debe darse libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas, aun cuando a veces se cometan errores. Y eso sería como la parte que les mencionaba el otro, cuando no aceptan como, oh, pues tengo una idea, creo que tal vez funcionaría mejor así, ¿no? No, eso no se importa porque ya está establecido que se tiene que hacer así y no lo podemos cambiar, ¿no? Era como esta parte, ¿no? Poderle darle la libertad a las otras personas que ellas hacen el trabajo de poder dar sus ideas y llevarlas a cabo. Número 14, esta última sería el espíritu de trabajo, que se refiere a promover que el equipo dará a la organización un sentido de unidad. Todos los departamentos dentro de la empresa deben trabajar unidos y apoyarse cuando sea necesario para lograr una empresa conjunta. Y en este caso sería como el promover este espíritu de trabajo, haciéndoles saber a los trabajadores que si la empresa se beneficia o se ve beneficiada o si digamos que va mejorando, también va a mejorar digamos que las condiciones para ellos. O sea, no nada más es de que, ok, sí, yo me pongo, como dicen, ¿no? Muchos, me pongo la camiseta para la empresa, pero ¿qué beneficios voy a obtener al hecho de estar comprometido con la empresa y todo esto? Debe haber una recompensa o digamos que beneficio para el trabajador. Porque si tú estás con este espíritu de trabajo en el cual, pues sí, todos somos en conjunto, trabajamos muy bien y si le va bien a la empresa, por ende, nos tiene que ir mejor a nosotros, ¿no? Entonces, como trabajadores. Esa sería como esa parte, ¿no? No en todas las empresas lo hacen. En algunas empresas, pues, les va mejor y tú te esfuerzas, pero no hay ninguna recompensa, ¿no? Entonces, esos serían como los principios que deberían de funcionar si se llevan al pie de la letra en una empresa, ¿no? Sería como el ideal. ¿Dudas ahí con los principios? Ninguna, profe. Ninguna. Ok.
Igual nada más vamos a ver como esta parte por lo del tiempo, porque ya me sale así como que le falta poquito, que serían las funciones básicas de la empresa, que en este caso, al principio nos mencionaba que implementó lo que son las, o dividió las operaciones industriales y comerciales en 6. Y en este caso, pues tenemos la primera, que sería la función técnica, y que son relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la empresa. Las funciones comerciales, que están relacionadas pues, con la compra y la venta e intercambio. Las funciones financieras, que están relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes de las personas. Y funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros de balances, costos y estadísticas. Número 6, que serían las funciones administrativas relacionadas con la integración de las otras 5 funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, ¿no? Esas serían como las operaciones industriales y pues son las 6 que se van dividiendo, ¿no? Déjenme ver si, creo que sí alcanzamos a ver esta. Sí. Entonces, Feo define el acto de administrar. ¿Cómo lo vimos en la primera definición? Que fue, que era la administración. Venían estas 5, perdón, que era planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar. Entonces aquí, él habla que después de hacer todo esto, pues llegó a digamos que conclusión, ¿no? Las funciones administrativas engloban los elementos de la administración, que sería el planear, visualizar el futuro y trazar el programa de acción, organizar, construir tanto el organismo material como el social de la empresa, dirigir, guiar y orientar al personal, coordinar, que sería ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. Controlar, que sería verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. ¿Ok? Hasta ahí lo vamos a dejar porque en sí esto ya toma como parte ya en la tercera unidad que se va a abrir la siguiente semana. Y otra cosa que les iba a comentar antes de que se me vaya por ahí el tiempo, ¿no? En la plataforma se les va a abrir durante el transcurso del día en la parte de les voy a decir como la parte de hasta abajo, donde dice actividades solo alumnos virtuales. Estos son para ustedes. Por ahí les mencionaba al principio que eran lo que es el 30% de su calificación. Entonces, se las voy a abrir esta semana, perdón, este día, para que ustedes las vayan realizando y no tengan como cuando ya tengan como muy saturado, cuando ya se abra la siguiente semana, la tercera y la cuarta, y luego aparte se abran las de alumnos virtuales, que son estas. Entonces las voy a parar un poquito antes para que las puedan ir realizando. Y igual vienen, creo que es 2 lecciones, 2 tareas teóricas y un entregar, ¿no? Que sería pues solamente para ustedes. Y eso sería todo lo que les iba a avisar. No sé si alguien tenga una pregunta. No.